Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Wine Loops, capítulo número 24 y el primer capítulo, primer capítulo internacional de Wine Loops. Este capítulo lo grabamos en la ciudad de Mendoza y esta es una serie de las criollas. Y la verdad que para hablar de criollas creo que no hay una de las mejores personas que lo he visto a nivel global en Argentina, en Chile, en Sudamérica. Es la Master of Wine Amanda Barnes, que vive en Mendoza. Y ella nos va a hacer una pequeña introducción sobre lo que son las criollas, significado, importancia. Ella tiene el libro South American Wine Guide y trabaja mucho con las criollas a nivel sudamericano. Ha sido una de las personas que yo he visto que ha estado detrás de visibilizar en el mundo estas variedades. Así que por esta razón y muchas más, el primer capítulo de Criollas es con Amanda Barnes, así que los dejo a continuación con mi entrevista. Contarle a la gente de la industria que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la edición 2026 del concurso internacional de vinos Carmener al mundo, que tendrá lugar entre el 24 y 27 de noviembre en el Valle de Curicó. Esto obviamente organizado por la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos Enólogos en torno a la variedad emblema de Chile. Este año el certamen cuenta con Filipo Cholkowski como presidente. Son 3 las categorías en que se pueden inscribir muestras tanto nacionales como extranjeras, y con o sin madera. Carmener puro, vinos con más de 85% de la variedad Carmener. Mezcla base Carmener, vinos con más de 50% y menos de 85% de la variedad Carmener. Y la categoría mezcla Carmener, vinos con más de 15% pero menos de 50% de la variedad Carmener. Las inscripciones tendrán un 15% de descuento hasta la primera semana de agosto y se hacen exclusivamente a través de la página oficial del concurso, carmeneralmundo.cl. Para más información pueden escribir un correo a carmener@enólogo.cl. Amanda, muchas gracias por recibirme. Bueno, bienvenidos a casa, Hey, a Mendoza. bueno, lo que es muy importante, para los que escuchan Wine Loops, este es el primer capítulo internacional. Está cerquita de la cordillera, cruzando la cordillera, y feliz de que sea contigo. Así que bueno, gracias por recibirme en tu casa. Y Muchas por la idea gracias. siempre del podcast es ir a los lugares, ¿no? Entonces, estamos aquí en Mendoza, hecho tenemos un buen fondo acá. Así que bueno, partamos. Partamos, po. Vos. Bueno, che. Oye, Amanda, bueno, tú naciste en Inglaterra, claramente, por tu acento no eres mendocina. Pero cuéntame, ¿en dónde naciste? ¿En qué parte de Inglaterra? Sí, yo nací en un lugar que se llama Hattingley. Es un pueblito, es un hamlet, realmente. Hay como 7 casas y hoy día 2 viñedos. Entonces se ha puesto como un lugar ahora de espumantes Espumante, ¿no? ingleses, claro. Hay un espumante inglés que se llama Hattingley Valley, que es justo de mi pueblito. Pero es, Entonces, sí. pero eso hace poco, ¿no? Lo de los Sí, espumantes. lo plantaron el mismo año que yo me fui a venir a vivir en Sudamérica, en Ok. 2009. Entonces, justo yo vine para vivir aquí, para vivir en un país vitivinícola y plantaron viñedos en mi pueblito. La ironía es grande, pero sí, es parte de Hampshire, es sur de Inglaterra y es una zona bien bonita, bien de campo. La ciudad más cerca es Winchester, y súper como tranquilo, mucho pasto, mucho ovejas, es como muy tranquilo. Y unos suelos de tiza y calcáreo y hermoso para espumante. Oye, pero en tu casa había una cultura agrícola de vino cuando tú eras pequeña, ¿tienes recuerdos de esa vida? Bueno, no, nosotros no, nadie en mi familia trabajaba en comida ni en vino, nadie. Pero mi padre siempre encantaron tomar vino, entonces para mí siempre vino estaba en la mesa, como siempre en la parte de cocina, en la noche, cuando estábamos cocinando, siempre abrieron un vinito y bueno, siempre había vino como parte de la mesa. Y yo viajé mucho con mi padre, mi papá era inglés, mi madre era estadounidense. Y nosotros todos los años tuve la suerte de ir a España o Francia con ellos y ahí siempre fuimos al mercado local a comprar todos los ingredientes, también a comprar el vino local y ahí cocinar y comer como en casa en ese otro país. Entonces, para mí, aprendí de una edad joven que el vino era parte del viaje, de la cultura, de la gastronomía. O sea, qué choro vivir así, ¿no? Sí, fue hermoso. ¿Y tú tienes más hermanos? Sí, tengo una hermana mayor que tiene como 7 años más que yo y un hermano menor 1 año y medio más joven que yo. ¿Y alguno tomó algún camino? ¿O en Nadie, cocaína no, o en no, 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 vino? yo soy la única. ¿Sí? Sí.
Oye, y ya con esa conexión de la vida con tu papá, como de la buena mesa, al vivir, la Sí, parte cultural que tiene el vino. Tú estudiaste otra carrera, tú estudiaste periodismo, ¿no? sí. ¿Y eso sí fue de pequeña? ¿Te dio que ya cuando tenías que estudiar dijiste voy a estudiar periodismo? ¿Cómo fue esa parte más vocacional? Sí, yo me encantaba leer y escribir también desde joven. Como era muy gracioso, porque yo como siempre en la escuela entré en todas las competencias de escribir poesías y todo eso, y me encantaban las novelas románticas como una joven, entonces siempre escribí poemas de romance, ¿En cuando serio? yo no sabía nada de amor, pero siempre como escribí de mucho romancia, como soñando de la romancia. Entonces yo siempre tenía ganas como de escribir y me encantaba como esa parte de comunicación. Me encantaba como actuar también. Lo hice mucho teatro también. Y bueno, al final, cuando me fui a universidad, decidí estudiar literatura y estuve ya trabajando como periodista. Desde los 15 años empecé a escribir para periódicos. ¿Y dónde te fuiste a estudiar? ¿Cerca de casa? King's College. No, Ok, no, no, me fui a Londres ok. porque también estuve súper enamorada con la idea de vivir en Londres, conocer como una gran ciudad Un y tema cultural. obvio, sí. Ya. Londres es como ir a Santiago, es como un poco más Guardar la grande, promoción, me imagino. sí. Sí. Pero es como ir a vivir en una ciudad súper cosmopolitana y para mí fue una ciudad súper internacional. Yo quería vivir ahí con gente de otras culturas, de otros países, sí. Y bueno, estuve ya en esa época aprendiendo español, hablando español bueno, yo sé que muchos años hablando español y todavía hablo mal, pero bueno, estuve ahí aprendiendo y pasándolo bien y estudiando literatura de todo el mundo. Y eso es lo que empecé mi relación con Sudamérica, porque empecé a estudiar literatura de Latinoamérica. Ah, y por eso quisiste aprender español, por un tema netamente como académico que tú deberías aprender literatura de América o por La otro. verdad, en Inglaterra, en ese momento, fue obligatorio hablar otra lengua en escuela o aprender otra lengua en escuela desde 11 años. Entonces yo aprendí francés, que era como la segunda lengua en Inglaterra, y a la 13 empecé a estudiar español como elección. Ok. Entonces cuando me fui a colegio estudié español como una parte de mi carrera. Hice 4 temas: literatura, historia, español y teatro. Y ahí fui a universidad con literatura y seguí con la parte de español. Y enamoré con el literatura de Latinoamérica. Y Oye, eso fue mi conexión con esa fue la conexión. Latinoamérica. Sí. Fue como ganas conocer después de leer. Yo hice mi tesis sobre el realismo mágico Ok. y enamoré con leer como todo ese autores y bueno, eso fue como enamoré con Sudamérica y quería venir. La parte de vino venía un poco después, Porque ya claro, mucho después, la mientras tú verdad. estabas en Londres, metido en este mundo literario, no tuviste a lo mejor probaste más vino, pero no había ninguna conexión especial que te dijiste, No, oye, voy a ir por allá. vino la misma, como era como parte que estuve probando, disfrutando, pero con un presupuesto bajo de un estudiante, como no, yo estuve comprando cava para como 4 libras la botella, pero sabía la diferencia entre cava y champaña y Ok. prosecco. Entonces, ya como estuve medio como snob, pero con poco Por supuesto. presupuesto. Pero sabía que me gustó y sabía que no me gustó. Y bueno, vivir en Londres y ahí bueno, con amigos de mucho más edad tenía también, porque cuando vives en una ciudad no estás como siempre con gente de su edad. Entonces ahí empecé a aprender un poco más de vino, pero de un nivel básico, supermercado, vino de góndola. Oye, entonces, bueno, por un tema literario dices, voy a Sudamérica porque todo lo que estoy leyendo me gusta ir, me Mm. gustaría conocer. ¿Y decides venir a Mendoza o tuviste ir a otro país primero? Mira, yo terminé mi carrera en literatura y hice mi maestría en periodismo mientras estuve trabajando en periódicos en Inglaterra. Entonces ahí tuve 2 años después de universidad trabajando a full en Hampshire. Volví a vivir en Hampshire y estuve trabajando y bueno, apenas que terminé mi maestría, fue 2009, fue como el crisis mundial. Y yo era editor de los periódicos y estuve trabajando para como minimum wage, como poco plata y mucho trabajo, todos los días, todos los fines de semana. Y decidí que no estuve aprendiendo mucho más en ese lugar. Y ahí tomé como un sabático para venir a Sudamérica. Y tenía planeado para venir mínimo un año y ahí aprender de gastronomía
y de viaje, porque eso eran las dos cosas que me encantaba escribir, de gastronomía y de viaje. Pero no pensé que podría ser un buen crítico gastronómico sin saber más de vino. Entonces yo venía a Argentina primero para aprender de vino, para ser un mejor crítico gastronómico. Y ahí quedé en el mundo de vino y quedé viviendo en Mendoza. ¿Y eso fue año 2009? Sí, sí. Y bueno, aquí fue lo primero, hay un choque cultural, me imagino, aunque hayas leído de Latinoamérica, de que te vienen de Londres o Hampshire y después te llegan a Mendoza. Fue menos choque que pensé, ¿Sí? la verdad, como yo empecé en Brasil, como lo fui de vacaciones en Brasil 6 semanas, y ahí sí fue un choque. Ahí es como más, como fuerte la diferencia. Ya cuando llegaste a Argentina fue como muy europeo, muy parecido. Hasta que estuve un poco desilusionada. Sí. Y me fui a Chile también y digo, pero es como Europa, pero con otro. Es como, no es como tan diferente culturalmente que ser europeo. Entonces, no, yo sentí re cómodo desde el principio. Eh, Hasta que en un momento estuve pensando de ir más al norte del continente para como tener un poco más latino, algo un poco más Mario distinto. Rina. Pero no, me encantó vivir aquí, pero nunca sentí incómodo. Nunca sentí incómodo. Oye, bueno, y te llega acá con la idea de aprender, pero ahí estás trabajando en paralelo con algún periódico, estás haciendo algún trabajo. Yo llegué a Mendoza escribiendo, ya como organicé para escribir para una revista gratis que existía en ese momento, Wine Republic, Ok. que era como una revista mensual sobre vino y viaje en inglés. Lo distribuimos en todas las bodegas y bueno, fue una oportunidad para mí como abrir un poco la puerta, ir a bodegas y conocer enólogos y aprender. Entonces, yo llegué como siendo editora de eso y lo hice como varios años. Lo crecí como desde un chiquitito hasta más grande. Empecemos a hacer como competencias de vino, como cosas entretenidas. El dueño, un irlandés, Charlie, era muy buena onda y siempre abierto a hacer nuevas cosas. Y eso, empecé con eso. Y además empecé a escribir freelance independiente para otros periódicos de fuera, como en Inglaterra, en Nueva Zelanda. Uno de mis primeros trabajos fue con Wine Searcher, Ok. que en ese momento empezaron a hacer su revista digital y me pidieron hacer unas notas. Oye, cuando tú ya estás en Mendoza, empiezas a escribir. ¿Cuándo viene, tú dices ya, a esto me voy a dedicar, la parte de periodismo que estudié, lo voy a dedicar a enfocar el vino en la gastronomía? ¿Fue de a poco o tú ya cuando llegaste a Mendoza dijiste, bueno, aquí estoy, esto es lo que quiero hacer, un poco? Yo creo que fue bastante... Mira, al principio estuve siempre haciendo un poco... No estuve... Yo siempre he dicho que no, yo soy periodista de vino. No me obviamente hoy día soy muy crítica de vino también, pero siempre pienso en mi carrera y persona y también la forma en cual escribo como periodista de vino o escritor de vino. Entonces yo siempre como sentí como periodista, yo como ya tenía varios años de experiencia como periodista, nunca sentí incómodo escribiendo de vino cuando llegué, porque no estuve describiendo el vino. Hasta hoy día pocas veces explico que está en la copa. Hablo con enólogos, aprendo de su camino y comunico eso. Entonces, siempre como sentí como periodista y súper cómodo en ese rumbo. Cuando empecé a dedicarme más al vino fue cuando empecé a estudiar vino. Y eso fue como naturalmente empecé a, bueno, tener ganas de aprender y saber más de vino. Cuando estuve conversando con enólogos y agrónomos, quería saber más. En vez de solo aprender de ellos, que fue fantástico. Y eso fue mi como educación de vino, fue gracias a gente como ti que me enseñaron en los viñedos, en las bodegas. Pero quería como formalizarlo un poco más. Pero eso venía después. Ya estuve trabajando en Chile, como después de un año viviendo aquí en Mendoza. Ya en 2010 me invitaron el Santiago Times en esa época. Venir todos los meses a hacer como su columna de vino en Chile. No sabía yo. Entonces empecé a venir todos los meses a Chile por bus, más que nada. Entonces conozco muy bien ese paso que hiciste ayer. Vení todos los meses para conocer las bodegas de Chile, las viñas de Chile y escribir para Santiago Times. Y ellos vendieron las notas también a Wines of Chile. Entonces empecé a hacer eso y eso me abrió un poco la cabeza. Porque vivir en Mendoza fue una cosa, pero ya empezar a escribir de dos países y distintas regiones fue como que, wow, no es,
no estoy escribiendo de vino, estoy escribiendo de lugares y todo lo que me encantaba de escribir de viaje, de personas, de distintas culturas, ya encontré en vino. Lo lleva como inmerso al filo. Cuando tú Sí, describes los vinos, describes en territorio. Yo creo que eso es muy exacto. entretenido. Me fui y eso fue como mi desafío y también mis ganas en ese primer año. Sí. Yo creo que por eso he sido medio distinta a todo el resto que tiene como los periodistas internacionales que tiene trayectoria aquí. Yo siempre he ido a los viñedos, he tenido ganas como visitar, viajar, conocer, como aprender de cada región. Entonces eso es lo que me atrapó de vino. No fue solo como tomar bien, que es lindo también, Siempre es lindo. pero fue viajar a través del vino y conocer distintos paisajes y gente y culturas. Si quieres que en cada botella el vino muestre su máxima expresión, ocupa Burracé, los corchos más seguros. Bueno, yo creo que un poco me ha tocado, bueno, estar con periodistas o críticos también de vino, y a mí siempre lo que me llamó la atención cuando nos conocimos, cuando empezamos a hablar, que creo que fue de haber sido más fuerte cuando estaba en tu tesis, me acuerdo que una vez nos conectamos y hablamos, pero me llamó la atención, aparte del estudio formal, me imagino que tenía, era como ir, conocer la experiencia del enólogo y por qué lo hacían así, y los viñedos, ir a verlos, que eso igual es mucho trabajo. Yo, por lo menos de mi vereda y los que hacemos vino, se agradece, porque en el fondo leerlo en alguna revista o algo así, quedarse con una frase, pero tú ibas un poquito más allá, como que querías entender de verdad por qué lo hacíamos y por qué resultaba el vino o el lugar. Y eso lo encuentro súper valioso, donde te formaste como creo yo, en la práctica, y obviamente después a llegar a lo que fuiste Master Wine, pero Sí, partiste con esa parte, no tan teórica, sino práctica, viña, degustación, conversar, muy periodístico en cierta forma claro, esa parte, ¿no? sí. Eso me llamó mucho la atención. Eso para mí fue mi educación de vino. La parte de estudiar fue como formalizarlo un poco y hacer un poco tic, tic, Un tic. check. Sí. Pero la verdad, yo aprendí de enólogos y agrónomos. Y siempre digo eso, como todo el mundo piden. Porque cuando haces el Master Wine, todo el mundo pregunta, ¿quién fue su mentor? Y todo, no, no tengo un mentor. Tengo como miles de mentores. Y son los enólogos de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Perú, de Bolivia y otras partes también. Y lo que he aprendido, gracias a la generosidad de su tiempo, es eso. Y eso es lo lindo. Y nunca he hecho una cosecha, pero he visto miles de cosechas. He estado ahí durante la días de cosecha, he olido como la tanques, he probado todo eso, pero es así, como para mí, como el gran placer de mi vida y honor ha sido poder meterme en ese mundo y aprender de otra gente. Y por eso mi libro es Amanda Barnes y Amigos, porque yo lo escribí, pero no lo solo escribí porque tenía las experiencias que me compartieron muchos amigos. Y la publicación del libro, porque vamos saltando la línea del tiempo. Estamos Ah, en no Mendoza. salte tú. Sí, ¿dónde eres tú? Estudié la línea del tiempo de Amanda Burns, pero de que llega a Mendoza, te pones a estudiar en la práctica y empieza a formalizar, como los cursos de WSTO, ¿no? Sí, no, mi primer curso fue la Escuela Argentina de Sommelier. Ah, ok, perfecto. Y eso no va a sacar cuenta ni nada, pero ¿en qué año fue eso? No sé, pero debe que ser por ahí Entonces, 2014, por ahí supongo. ok. Pero más o menos, yo tenía dado 2014 15, tal vez salía por ahí. Perfecto, ya empecé formalmente. Y después, ¿cuándo parte, entre comillas, no sé, la locura, decir, no sé qué, voy a hacer los cursos del EST, voy a postular Master Wine el día de mañana? Sí. ¿Cuándo se te mete esa parte en la cabeza? Bueno, lo hice la parte del curso sommelier porque, bueno, me interesaba y bueno, fue una oportunidad aquí y bueno, fue fantástico. Ahí una amiga mía en ese momento me dijo, debes que hacer el WSET, ¿por qué no lo haces? Entonces lo empecé con el WSET 3. Siempre online en Londres, como siempre de distancia, siempre el WSET, siempre en inglés. Y aquí en ese momento tampoco no podías hacer el 3 en Mendoza, no existía. Entonces lo empecé a hacer eso y bueno, de ahí la diploma, que fue como natural hacerlo. Y cuando terminé la diploma, que fue en 19, o cuando gradué, recibí un premio, que fue como para uno de los mejores Graduados, graduados. generación. Sí, te ofrecen, son dos premios. Me llamaron y me preguntaron si quería como plata. Ok, me imagino que dijiste que sí, ¿no? No. O que me apoyan para empezar a aplicar para el Master of Wine. Perfecto.
Es como la decisión de mi vida. Sí. Siempre he elegido entre Es que plata. no lo sé, oye. Sin plata. Y elegí. Sí, eso es como, repito muchas veces en la vida, pero bueno, elegí como ese premio que me apoyaron para el primer año del Master Wine. Todavía tenía que hacer como el examen, la aplicación, no fue en garantía que podría entrar, pero bueno. Pero ayudó al puntapié, ¿no? Sí, no, obvio, supongo que sí. Es todo anónimo, entonces no sé, pero supongo que ayuda. Pero bueno, el proceso de Master Wine, entrar tampoco no es tan fácil, como hay, no sé, yo creo que hay 30% entran con éxito, Ok. sí. Entonces, pero por suerte bueno, me aceptaron y ahí en 19 empecé con el Master of Wine. Y no estuve pensando antes que recibí ese premio a hacerlo. Fue como más que nada una Tomar una oportunidad. decisión y decir, Sí, vamos. vamos. Y también tuve una conversación, no sé si lo puedo decir Aquí puedes decir bueno, lo que ok. tú quieras. Tuve una conversación como es de Chile en ese momento y yo dije, mira, ¿cuándo me van a elegir a mí poder hablar de Chile? Me dice, no, por ahora solo estamos usando Master Wine para hacer Entonces fue los como seminarios. un Entonces requisito. digo, bueno, dale, voy a hacer Vamos. Master Wine, así lo puedo hablar de Chile. Entonces fue como esa fue un poco la motivación, fue porque yo sentí un poco, viste que hay mucha gente tiene distinto criterio para el profesional que sos. Y yo sentí un poco como, bueno, si necesito ser Master Wine para recibir ese estatus, lo voy a hacer. Y ahí un poco, Igual, al final, hice varios seminarios para wines de Chile antes que ser Master Wine. Entonces, al final no fue necesario, pero bueno. pero fue lo que fue un empujón también. Sí, exacto. Y está haciendo las notas de Mendoza y Chile. Sí. ¿Cuándo empieza esto? ¿Es después o en paralelo que te empieza a fijar más en Sudamérica como un todo? No, Eh, todo junto, la ¿Todo verdad. junto? Porque yo empecé yo, mira, yo empecé en Brasil cuando llegué, unas semanas ahí y ya como me plantaron la semilla de ir a Mendoza cuando estuve en Brasil. Tenía planeado solo ir a Buenos Aires porque como alguien que no sabía de vino realmente, pensé que, bueno, Buenos Aires voy a aprender de vino. No, cuando llegué a Buenos Aires ya decidí, no, tengo que ir a Mendoza. Pero antes que me fui a Mendoza pasé por Uruguay y fui a mi Ah, primera bodega ¿en en serio? Uruguay. Entonces ahí es como empecé a como meterme un poco más pensando en viñedos y bueno, llegué a Mendoza y ya cambió mi perspectiva totalmente, pero ya como después de un año estuve yendo a Chile y estuve volviendo a Uruguay porque hice buenos amigos y volví para los como Navidad, Año Nuevo y bueno, ahí fui visitando viñedos también. Y ahí como en esa época también, cuando volví a Europa para visitar mi familia, bueno, mi padre quería convencerme a volver a vivir en Europa. Ok. Entonces yo como me fui a Venexpo, a Bordeaux, y toda la familia vinieron conmigo No te crees. para tener como vacaciones ahí en Bordeaux, para convencerme que hay buen vino en Francia y quedarme en Europa. Entonces yo empecé a visitar como bodegas, bueno, con ellos y bueno, y fue muy gracioso, fue muy lindo al final. Fuimos, bueno, justo que RIP Michel Roland, pero fue muy gracioso. Fuimos a la bodega de Michel Roland, ¿Ya? porque yo estuve enseñando en ese momento, Marcelo Pelleretti, un enólogo argentino, estuve enseñando inglés. Y Marcelo me invitó a la bodega para un gran cata. Yo no sabía como la importancia de ese cata, pero estaba Michel Roland, estaban todos los top enólogos de Argentina, y yo lo dije a Marcelo, me encantaría, pero tengo mi papá, mi madre, mi hermano, mi amiga visitando, ¿puedo venir +4? Me dijo sí. La mitad de la mesa de Era la acá. familia de Amanda y todos los enólogos de Mendoza eran un poco como, ¿cómo ella hay con Hecho. +4? Y bueno, eso fue súper gracioso y bueno, gracioso la generosidad de Marcelo de permitirnos venir. Pero bueno, entonces ahí empecé en esa época también ir a bodegas cuando estuve visitando Europa, cuando estuve viajando y también yo empecé a ir a Perú y Bolivia en 16. Ah, fue, ya. Sí, Pensé como que se... mucho antes que había mucho escrito en inglés sobre eso. Oye, yo creo que van en paralelo porque, bueno,
esto se corona el 2025, si no me equivoco, Mm, cuando recibe Master of Wine. Para cerrar ese capítulo, después nos vamos al libro, que nos vamos a acercar más a las criollas. Pero yo creo que algo súper importante, que puedo estar, tiene dosis correcto, ¿no? Pero en el fondo, hacer el Master of Wine y en el fondo probarlo, viviendo no, o sea, viviendo en Sudamérica es, si no es la única persona, es muy sí, difícil. sí. Soy ¿Y, la primera a probarlo viviendo aquí. y por qué es tan difícil? ¿Al exceso de los vinos? Uf, varias cosas. Primero, es súper caro hacerlo desde aquí, porque debes que viajar mínimo 2 veces al año para los exámenes y también el seminario. Entonces, hay que agregar el río del costo anual, ese costo de viajar. Por eso tengo media como suerte en el sentido que soy como freelance, independiente, podría como calcularme, ir y visitar mi familia cuando tenía que ir a Europa. Pero soy independiente también, pagué todos mis propios viajes. Si trabajas para una empresa, capaz que te van a apoyar y haces tu trabajo al mismo tiempo. Pero bueno, eso es, el costo es alto en cualquier parte del mundo, pero es mucho más alto hacerlo desde aquí. La segunda es sí, el acceso al vino. Como aquí, Chile es mucho más abierto. Mendoza es imposible catar cualquier cosa de afuera de Mendoza. Sobre todo en esa época. Ya con Milei, con ese presidente, abrió un poquito. Pero la verdad fue como imposible. Siempre, como toda mi vida aquí, no he podido comprar vinos extranjeros aquí. Entonces, probar vinos del mundo era muy complicada. Y eso sí, pero al final, cada persona tiene su desafío con el Master of Wine. Y yo creo que el desafío más grande es no buscar excusas ok. y decir, bueno, eso es mi desafío, yo Es lo lo que voy me a tocó. tomar, me tocó y lo voy a poder hacer bien. Y la diferencia, siendo en Sudamérica, que me encantó, es que yo tenía ejemplos, experiencias que otros alumnos no tenían, porque ellos siempre estaban hablando de Bordeaux, de Borgoña, de todo eso. ¿Sabes qué me tocó en el examen? El Bouchon Granito Semillón. Pero le he reconocido, ¿no? Sí, 100%. Yo creo que casi estuve la única persona que dijo, bueno, puede ser un semillón del Swartland, pero no es este Maule. Me encantó. Entonces hay que buscar como el silver lining siempre y hay que tener mucho ánimo para el Master Wine. No puedes quejar. Porque todo el mundo tiene otras cosas. Tiene Sí. niños, tiene trabajos difíciles, tiene problemas de salud, mueren padres. Hay miles de cosas que pasan. Es parte de la vida. Somos todos adultos mayores. Todos tenemos dificultades. Entonces hay que como buscar sus como fuerzas y aprovechar eso y no quejar tanto de los desafíos. Pero hay muchos en Sudamérica. Pero en el fondo, en tu caso, lo resolviste con los viajes que tenías que ir y por tu familia, te concentrabas en degustación o temática ahí para degustar Hice, lo que no pudiera. hice muchas notas seco, muchas notas como sin probar el vino. Entonces, muchas notas teóricas, como pensando, ok, ¿cómo va a ser la diferencia entre un Pomerol y un San Emilion? ¿Y por qué va a tener ese como diferencia? Entonces, ya cuando lo probé a ciegas, pude como pensar, ok, bueno, eso va a tener, bueno, Merlot, Cabernet, como podría pensar un poco más en la teorética y ahí como hacerlo con un poco más práctico. Pero de probar vinos, cuando volví a Londres, las veces que volví, o fui a viajes a los Estados Unidos, incluso Chile o otras partes, como ahí estuve catando a full, a full, a full. Por ejemplo, antes que mi examen, que es como en la época de junio, todo mayo estuve en Inglaterra, estuve haciendo mínimo como 4 catas a ciegas por semana y viajando muchísimo. Estuve todo el día por tren viajando a otro lugar para ir a una cata o manejando. Y había mucha gente que estaban estudiando todo el año en Londres y no tenían ganas de tomar un metro para 1 hora. Y tocaba nada. Si no tienes ganas de tomar metro para 1 hora, Vale, no lo vas a lograr como los de nosotros que estamos estudiando de muy lejos, viajamos el mundo para llegar y de ahí estamos manejando 5 horas para ir a una cata de seis vinos. Ahí eso es la diferencia entre las ganas y no tener ganas. Entonces ya, así lo hice, como de mucha cata al final, intenso, pero durante todo el año como mucho teórica. Dicen que es un examen teórica catando vino, que no es un vino de cata, no es un examen de cata. Y creo que tiene mucho ¿sí? sentido, sí. Oye, Amanda, para no irnos tanto del tema, pero tu proyecto de tesis, ¿en qué Sí, fue? mi tesis para el Master Wine
eso fue otra cosa graciosa, porque todo el mundo me dijo, Amanda, hacer algo fácil. No hacer nada de cual estás apasionada, nada que te importa. Hacer algo fácil. Y yo elegí el tema de lo cual quizás estoy lo más apasionada. Hice mi tesis sobre las criollas, de las cepas nativas de aquí de Sudamérica. Entonces, el tesis debe que ser como una investigación original y, y bueno, no podría como escribir algo bonito, lindo, tenía que como realmente contestar algo. Y la pregunta fue si van a desaparecer, seguir desapareciendo o si vamos a tener como una revuelta. Bueno, la respuesta después de estudiarlo es como para una cepa, sí. Yo creo que el país criolla chica estamos con una revuelta importante, pero otras como cereza, como criolla grande, van a seguir desapareciendo. Oye, un poco para meternos al tema que son criollas. De hecho, vamos a hacer varios capítulos que se van a basar en eso, gracias a ti también. Fabuloso. Y creo que es súper importante porque hay una confusión en términos de lenguaje, por lo menos en Chile. Sí, Cuando tú hablas de criollas, sí, ¿a qué te refieres? ¿Cómo la definirías? sí. Bueno, yo me encanta el frase criollas y sé que en Chile no le gustan tanto porque no es tan chileno el lenguaje, pero criolla como palabra, como todos sabemos, significa que viene con raíces españoles y nacido en las Américas. Y eso para mí es un perfecto ejemplo de qué son las criollas, porque las uvas criollas son los que vinieron de ese primeros cepas españoles, el Lestán Prieto y el Moscatel y Alejandría, no es españoles, Ujú. internacional el Moscatel, pero vinieron de ese primeros cepas con los españoles y de ahí, básicamente de ese dos, nacieron una familia enorme y diversa de variedades nativas nacidos aquí en las Américas. Eso es la familia criolla. Perfecto. Porque, por ejemplo, nosotros en Chile ocupamos Patrimoniales. indistintamente, que está Sí. mal, está súper Sí, mal. porque Parecemos ya cualquier parece cosa. parece como, Sí. sí, como si hay una viña vieja de Malbec, dice Claro. patrimonial también, como cualquier Claro, porque es que en el cosa. fondo el patrimonio lo puede justificar, Sí, es justificable, o sea, que lleve mucho tiempo en el patrimonio sea parte de este patrimonio cultural del lugar, pero creo ya es más específico, sí. ya hace esta relación más conectado con Sudamérica, en parte. Para mí, patrimoniales no tiene sentido en inglés. Ok. Entonces, no tiene sentido internacional, porque en inglés patrimonial no funciona para hablar de eso. Heritage varieties quizás, pero ¿cuánto heritage estamos hablando? Porque estamos diciendo que el Cabernet Sauvignon también es patrimonial, que es porque llegó antes que el Cinsault, por ejemplo. Claro. Entonces, como no, para mí no tiene sentido. Perdón. Pero no tiene mucho sentido. Es como para mí, lo que me encanta de criolla es que hay una definición ya armada. Y lo que para mí el desafío de las criollas es poder introducir esas cepas tan distintas, como tan poco conocidas en otros lugares, con una umbrella, con un como paraguas, como mostrando todo eso como una familia, como una categoría y concepto, tiene mucha fuerza. Y eso, para mí, eso, el patrimoniales no tiene esa fuerza, porque eso es hablando de un perspectiva chileno, pero afuera de eso, ¿quién va a saber si es un patrimonial, si es Cinsault Mediterránea o si es Cabernet Sauvignon Bordeaux y los dos son, como no tiene sentido. Criollas es sudamericano o americano, América, América. americano, y con ese como link, ese como conexión con Iberia. Entonces, para mí tiene mucho más sentido. Oye, solo para cerrar el capítulo bien de creo ya, porque la idea también es con los demás que hable, pueden haber algunas diferencias, pero cuando tú hablamos de criollas son las variedades que se han gestado en América, Sí, pero por ejemplo cuando hablamos del listán preto, el listán preto si tú sí, ves es el mismo ADN que el país o la criolla claro. chica acá, pero claramente este de allá probablemente, no sé, 300 años en algunos casos, dependiendo de la parra, y ya a lo mejor en la misma variedad probablemente ya tiene una selección masal distinta del lugar, y ya por eso la podríamos llamar criolla, por ejemplo. Para mí, el Listán Prieto y la Moscatel y Alejandría son criollas también, porque son los padres de toda la familia. Ya. Y si lo ves en el mundo, Chile tiene una de las concentraciones más grandes de Moscatel y Alejandría en el mundo. España también tiene mucho, pero Chile es uno de los más grandes. Y del país, del Listán Prieto, Chile es lo más grande. De lejos, lejos, lejos. Entonces, para mí ya son como muy criollas y son muy propias de Sudamérica también. El Moscatel y Alejandría es obviamente una cepa que está por todos lados. Entonces, ya tiene su propia identidad.
Moscatel y Alejandría, y está conocido dentro del mundo de moscateles. Pero creo que lo podemos prestar dentro de criollas. No robarla, no decir No. que no es otra cosa, Pero va en el grupo. pero que viene en la familia, es parte de la familia, es la madre. Yo lo Claro. pongo como la madre. Claro. Tenía el padre y el madre. El padre el stand. Ok, perfecto. Pero a mí, por ejemplo, me cierra. No sé qué opinan ustedes, pero la copa que ocupamos sí importa. Ya sea para degustaciones en bodega día a día, comida en casa, pero por sobre todo en esos minutos donde queremos que el vino muestre su máximo potencial. Ya son más de 10 años ocupando Spiglo. La verdad que me gustan todas sus líneas, pero debo confesar que tengo una favorita. En su línea Definition me encanta la Copa Borgoña. Puedes revisar los modelos en eurohome.cl. También sigue las cuentas de Instagram Spiglo-Chile y Eurohome-Chile. Como por ejemplo en Chile lo ocupamos así, y en Argentina no tanto. Cuando me ha tocado hablar con gente se refieren a criollas. Sí. Está el concepto de patrimonial por lo menos. No, Me parece que Perú también, Bolivia tengo una experiencia, no sé qué opinas tú, pero bueno, un tema de lenguaje es súper importante. Y también pensando después en las criollas, yo creo que lo dijiste, pero son dos cosas las criollas. Bueno, este tema del arraigo cultural del lugar, de a lo mejor tener variedades distintas, pero que tengan una conexión de verdad a cada lugar. Y también hay un tema técnico, yo creo. Yo no sé si estaba en tu tesis, me parece que sí, pero un poco la respuesta al cambio climático, yo creo que muchas cosas están en las criollas. sí. Eso es una de las fuerzas de la criollas, es la oportunidad con el cambio climático y también la oportunidad en bajo alcohol, que es como relacionado con el cambio climático también. Claro. Entonces hay mucho como beneficios para el criolla en rendimiento, en su adaptación aquí a la climas como secas, de secano también. Entonces hay muchos beneficios que tienen o fuerzas que tienen criollas en ese mundo pensando en el futuro con cambio climático, con la cambio de tendencias de consumo. Y también de como de rentabilidad. Si tienen un mejor precio por kilo, pueden ser súper rentables las criollas. Yo creo que, bueno, esta crisis del clima, Global. más que una crisis, no es una crisis, pero un cambio de escenario, Sí, creo yo. Las criollas, claro, como tú dices, están en este perfil también de, generalmente se hacen con vinos con menos alcohol, también generalmente se hacen con menos madera. Entonces hay un tema estilístico que tienen las criollas sí. independiente del país. Y en la parte comercial probablemente, no sé qué opinas tú, pero me parece que a mí el segmento de al medio de los vinos, en términos de precio, creo que ha ido destruyendo en Chile y Argentina, pero sí en interés, los vinos baratos van a seguir siendo baratos y va a seguir en una escala, pero en el segmento de más arriba, yo creo que hay una oportunidad para las criollas para diferenciarse y para que la gente que le gusta y que quiere entender de esto es un plus para diferenciarse del resto del mundo. Para mí, 100%. Para mí, la criolla es la oportunidad para Sudamérica mostrar algo muy distinto al resto. Y como continente. La única problema es que Brasil y Uruguay no lo tienen, porque bueno, es otro clima totalmente y no tienen la historia, pero para mí es comunicar algo realmente, esencialmente americano, que no existe en otras partes. Y es algo que todo el mundo está buscando, nichos interesantes, quieren explorar, probar nuevas cosas, no van a gastar como un montón de plata en ese vinos. Pero no necesitan, tampoco ningún criollo tiene ese precio tan alto y puedes tener algo súper interesante, súper único, que no vas a probar de otra parte, que hace como tic, tic, como check con ser como auténtico, natural o menos como intervención, menos alcohol, menos madera, menos como esa intensidad de fruta y dulzor. Y todo eso es un plus. Y no es necesario buscar mucho más afuera de lo que tenemos en los viñedos. No es necesario traer mencilla y plantarlo aquí, cuando ya tienes como algo súper interesante dentro del mundo nativo que tenemos. Y a mí me parece también, como tú lo planteas, de repente me pasa cuando tú hay, bueno, uno que está con la gente de Chile, o gente, tú le empezás a explicar los lugares, y uno de repente se sobrecomplejiza en términos de información. Entonces, claro, bueno, que esto viene de Chile, de Maule, del Secano Interior, de este lugar, del viñedo, y ya a la mitad de la conversación ya los perdimos. Sí, No tiene idea dónde están parados.
Pero cuando uno habla de criollas, a lo mejor ya agrupamos a todos estos países. Chile se confunde con Argentina para mucha gente, no tiene ni idea. Todo el mundo. Entonces, entonces, cuando vamos a hablar del tema de criollas, puede ser que vamos a hacer una marca en conjunto más potente que lo que cada uno está haciendo, por un lado, vendiendo país por un lado, criolla chica por otro, misión, no lo sé, que si nos vamos a una categoría más grande entre todos la empujamos a nivel mundial. Sí. Para mí, eso es la fuerza. Es trabajar conjunto y hacer una categoría de Sudamérica que tenemos que ser súper orgullosos de eso, que no van a estar compitiendo con nadie para eso. Y bueno, introducir la gente a otra cosa, como todo ese comentario de Chile, de ser como fome, bla, 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 Volvo, bla, bla, bla. Ya hemos escuchado demasiado veces. Pero es porque Chile siempre estaba como mirando afuera, replicando tendencias de afuera, intentando competir con Nueva Zelanda, intentando competir con California. No, eso es algo que es súper único, súper chileno, lo más chileno que hay y lo más sudamericano. Y pueden compartir como ir juntos con ese como proyección al mundo. Lo que va a ser difícil es que principalmente la gente que hacen criollas son pobres. Entonces no tenemos como tanta bodegas con tanta plata para realmente empujarlo. Pero hay bodegas más grandes que están como apoyando con eso. Bueno, Miguel Torres siempre ha sido como el campeón número uno de país en el mundo. Y bueno, aquí en Argentina hay bodegas más grandes como Catena Zapata. Bueno, Sebe Zucardi es un gran apoyador, como vas a conocer varias gente trabajando en la industria de aquí con criollas. En Chile también tenemos como Morandé, tenemos varias que están involucrándose en ese mundo de criollas. Entonces, pero además de eso, nunca va a ser como una categoría que va a ser solo para los grandes. Al Claro. revés, va a ser para los chiquitos y medianos, y los grandes van a poder ayudar un poco con una comercialización y ayudar a abrir algunas puertas, pero va a como subir mucho el nivel y oportunidades para los chiquitos y medianos, y eso me parece súper interesante. Claro, es que yo creo que si no se apalancan, porque esto siempre está ligado, como dices tú, a productores chicos, en condiciones obviamente de una agricultura, en algunos casos más de subsistencia, no con dinero para poder muchas veces viajar o hacer marketing a nivel masivo sería imposible. Y para eso yo creo que es importante que niñas grandes se sumen a esto, porque si no es No, se imposible, muere. es muy difícil. O Sí, sea, se muere. si no hay que es difícil alinear también, ya vamos a entrar a temas más políticos, pero es muy difícil alinear como a nivel de país que se le dé Sí, el foco a esto, claro. lamentablemente. Hay interés, obviamente, pero con el tiempo, si niñas más grandes se suman, esto se puede hacer de a poco. Sí. Como mostrar una imagen de un país más entretenido, más diversidad. Bueno, ya que estamos hablando de criolla, Sí, escuché el video. sí, No, pero estoy de acuerdo. Necesitamos actores grandes para que hay más interés en los chiquitos. Y ahora quería compartir contigo una botella súper especial, porque aquí, como en Mendoza, no llegan vinos de afuera, pero a veces alguien empuja mucho para mandar un vino de afuera y eso viene de Bolivia. Y Bolivia es uno de los países que realmente enamoré mucho con el vino ahí, como me daba, eso fue como quizás el país. Bueno, yo fui a Perú primero y después seguí directamente a Bolivia y los dos me mostraban como mucho la cultura de la criolla y por qué como tan como imposible separar con la cultura y la historia de un lugar, es como tan conectadas, viven conjuntos, enlazados y bueno, lo que amé de Bolivia era esa zona de Sinti que es como de muchas viñas muy viejas, y donde los vides, las viñas crecen arriba de los árboles. ok. Y obviamente tú tienes una experiencia un poco más salvaje con Bouchon, con el país salvaje, que fue un accidente, quizás, Claro. suponemos. La viña es como creciendo alrededor de los árboles, pero ahí en Bolivia era como los jesuitas lo plantaron, como sus tutores. Y ahí tienes como todo un policultura increíble de uva, de fruta, de hierbas, de todo. Y para mí como los vinos expresan eso. Y para mí la criolla son muy sensibles a la otra como aromas en el viñedo. Entonces en eso tienes, es Kenia, es una cepa nativa de Bolivia, un criolla nativa de Bolivia. Este es un Blanc
de Vischoqueña, que no Ok. es una cepa tinta, pero es un Blanc de Noir de Vischoqueña. Y para mí como muestra mucho ese como sabores que tienes, las aromas que cuando entras el viñedo, como un poco más el boldo, para mí eso Una es, especie tiene también. sí, mucha especia. Es muy herbáceo, salvaje de entrar en un viñedo, no tanto de fruta. Y eso me encanta de los criollos también. Creo que muestran mucho eso, muestran mucho el lugar. Justo te iba a preguntar eso. ¿Cuál es, si hay algo más de lo que acabas de decir, como el hilo conductor de las criollas? Mm. Que estas variedades que a lo mejor son como un poco más, al estar como más desnudas, son más nítidas en mostrar los lugares. Mi sensación es esa a veces, que lo que acabas de decir tú, hay algo más del bajo alcohol, algo que tú pruebas criolla de distintos países, como que estos dos, tres cosas son las columnas vertebrales criolla independientes de donde estén plantadas. Bueno, para mí quizás lo más importante, hay un mundo distinto entre como blancos y tintos. Los tintos son muy ligeros y muestran típicamente y muestran como esa línea del listán prieto. Em, y, pero la madre moscatel Alejandría es súper importante en las criollas también. Entonces, cuando estamos hablando más de blancos, yo creo que ese como sabor de moscatel, pero sin ser como moscato, Claro. moscato, como más como terroso, un moscatel, pero más terroso, savory que el moscato que conocemos bastante, el estilo italiano. Es ese como floral, pero al mismo tiempo muy terroso. Para mí los blanco criollas tienen un poco más de eso. Y los tintos, bueno, muchos vienen de Moscatel también, pero siempre tienen el listán como padre. Y yo, para mí, los tintos son siempre de como cuerpo más liviano, de un tanino ahí, como un tanino presente, pero si lo haces bien, como fino, y de color como poco y cuerpo mucho menos. Pero ese estilo mucho más tinto, ligero y también media salvaje, con ese herbáceo floral. Para mí eso sería como mi dos. Si me das blind a ciegas, Claro. esas serían las cosas que buscaría. Sin entrar en el mundo de naranjas Mm. y rosé y todo eso. Pero si lo busco blind, esos serían mis indicadores que son parte de ese mundo criollo. Hay algo también del tema de las criollas, pues, pensando en el cambio climático, que también puede Mm. ser, aparte del tema comercial, que creo que es potente poder juntarse como América a nivel de criolla. Y también lo que está pasando ahora, que la respuesta ya sea porque están bien hace mucho tiempo, pero también las variedades que se han ido encontrando, porque uno siempre habla de Parras Viejo, yo hablo, Sí, oye, sí, este sí. viñedo tiene listán preto, o tiene país, pero al final uno va caminando los viñedos y imposible estos viñedos viejos que sean iguales, o sea, siempre es blanca porque Sí, sí, sí. comían, pero se han ido encontrando ahí como un reservorio genético que se está estudiando no a nivel de Chile, sé creo que están Sí, todos participando, Argentina. Yo sí. le digo una carrera armamentista por ponerle el nombre a las criollas para ver qué país las busco primero. En broma. Pero claro, está trabajando en línea, está el INTA, esta gente de Bolivia, esta gente de Perú, un poco identificando estas variedades que están mezcladas, que hoy en día son NN. Sí, sí, sí. Y eso lo encontré súper potente. Tenemos más que yo estoy escribiendo ese libro de criollas y lo que me está dando mucho dolor de cabeza es la guía de uvas, de variedades. Hay más que 100 de identificadas hoy día, de criollas, de distintas cepas criollas en Sudamérica. Y yo creo que hay mucho más que eso. Yo, hablando con distintos como investigadores, yo creo que estamos ni a la mitad de lo que hay. Pero lo que dices tú es cierto, que hay plantas, como algunas plantas, no, lo que tenemos lo más plantada ya creo que están identificadas, Ujú. pero es fascinante lo que están como cada año aprendiendo de nuevas variedades. Y para mí lo interesante va a ser en la próxima 20 años, mientras gente están probando ese cepas y plantándolo en nuevas zonas y conociendo un poco su valor en terruños quizás un poco más valioso, como terruños que tienen un poco más calidad, porque siempre como hemos estado probando criollas que han sido como casi plantadas por casualidad, porque se da y lo tenían y listo. Hoy día lo que me está emocionando mucho del camino de las criollas, incluso en ese país, también torontés riojano, sanjuanino, moscatel también,
es cuando gente está plantando en nuevos terruños y viendo como las nuevas viñas, cómo están compartiendo, portando, perdón, y como qué vino puedes hacer, porque hasta ahora estamos usando la viña vieja, es que tiene su magia, su carácter, son increíbles las viñas viejas, los dos somos fascinados con viñas viejas, no lo dudo que son como fabuloso y excelente y a veces superior en sus calidades, pero lo que va a ser súper interesante es ver gente dando criollas una oportunidad en un top terroir y ver qué le da. Porque eso para mí va a ser como Es el otro. el próximo paso para que hoy día tenemos que, yo creo que la misión es comunicar criollas de lo que tenemos, lo que es, lo que son, que es criolla, explicarlo, mostrar la diversidad que tiene, como hacer una categoría con ese onda más natural, más poco de intervención, como chiquitito, apoyando los growers, la familia, todo eso es fabuloso. Y después hacer el paso de, ok, eso es un vino, un gran vino del mundo. Eso para mí es el próximo paso, pero viene en 20 años, no viene hoy. Creo que alguna gente está apoyándolo. Tú has plantado país, Ceres de Cádiz ha plantado país, hay un par de gente que lo han plantado, Torontés también estamos viendo como Ale Vigil, Susana Balbo lo han plantado en Top Terroir, como estamos viendo eso empezar. Sí. Pero para mí en 20 años vamos a ver como más los resultados de eso. Yo creo que ahí diste algo en el clavo también, ¿ah? Porque yo creo para que el movimiento de criolla no sea como algo bien trendy, como que esté de moda, porque el opino hacia el alcohol y esto siempre es un péndulo, creo Sí. yo. Para que sea una categoría también tenemos que ser capaces de hacer grandes vinos de criolla. O grandes vinos. Y Sí, después se explica de dónde, qué variedades. claro. Pero lo que también es verdad es que no todas las criollas y no todos los viñedos viejos dan buenos vinos. Porque obviamente sí, pero cuando está plantado en un buen lugar, un viñedo viejo da algo sublime, obviamente. Sí, Pero cuando no, claramente no. Yo creo que lo que dices tú, yo creo que recién todavía no sabemos el potencial. sí, Y eso también es súper, para uno, para mí, como no lo es súper expectante. sí. Oye, sé que vamos bien, pero quizás estamos a mitad de camino todavía. Sí, y si lo piensas, cuando probemos país hace 10 años, la calidad que había y hoy día cuando lo pruebas, hay un enorme cambio. Y eso es en como enología. No hemos todavía No. visto ese cambio de viticultura. Entonces, hemos visto un poco el trabajo de enología y todavía poco, falta mucha experimentación, falta mucha comunicación, falta mucho trabajar conjuntos, pero hemos visto un salto de calidad y en los países de Chile y la criollas de Argentina también por la enología y compartir información y probar cosecha por cosecha y ir mejorando. Lo que faltamos es ver esa revolución en el viñedo. Eso, y sabemos que el mejor vino viene del viñedo. Tenemos la suerte de tener algunas plantas increíbles que están sobreviviendo a sí mismos y haciendo todo el trabajo ellos. Pero cuando el humano empieza, bueno, hay gente que están cuidándolo, No, no quiero no dar el reconocimiento que merecen todos los growers y las familias que han sido cuidándolo 200 años y por generaciones. Pero también imagínate cuando tenemos todo ese enfoque en el viñedo también para criollas. ¡Ah, va a ser increíble! sí. No, y algo también que se habla mucho de las criollas, porque también tenían tan mala fama, y era porque, claro, primero que los viñedos no se trabajaban, estaban dejados de lado por los precios que se pagan. Y si, no, si tú no trabajas un viñedo, sobre todo que son de secano estos viñedos, no trabajas los suelos o distintas cosas para retener agua, los vinos son pésimos. Pero si tú no trabajas un viñedo de Cabernet Sauvignon o de Syrah, va a ser pésimo igual. Entonces, cortar ese ciclo ha costado mucho. Y obviamente, y yo creo que para que esto funcione, para que deje de ser romántico, que tiene siempre su parte romántica, tenemos que ser capaces de hacer grandes vinos y comunicar la categoría. Claro. Yo creo que eso yo también creo que me pone muy expectante de que sean los próximos pasos. Sí, y no ser tan egoísta de decir países chilenos o el torontés es argentino. No, hacer algo juntos.
no están como compitiendo con nadie más. No. Como es lindo hacerlo algo como comunidad y juntos. Me encanta que viniste aquí a hablar de criollas con argentinos y vas a estar hablando con chilenos también y ojalá con bolivianos y peruanos en el futuro. Pero hacerlo, y mexicanos y californianos también, pero hacer algo conjunto y trabajar conjunto, porque todos van a ganar, todos van a como ganar la oportunidad de crecer y cuidar ese viñedos. Y para mí es como una nueva oportunidad en un mundo que ya está medio saturada de vino y de nuevas cepas y innovaciones en vino y bla, bla, bla. Eso es una oportunidad ahí que existe ya plantada 200 años, viñas viejas, familias con poco esperanza que necesitan que gente compre la uva, que invierten en ellos, en su historia, en su patrimonio, en todo eso. Es una oportunidad de oro ahí ya que existe, que es hermosa y realmente que el mundo quiere saber. Solo hay que tener un poco como ánimo, trabajar conjunto, comunicarlo juntos, pensar un poco como equipo, familia, como compartir información, mejorar los vinos juntos y ir como creciendo una nueva categoría y el mundo yo creo que está preparada, está interesada. Yo creo que yo, bueno, por eso estoy poniendo toda mi plata, inversión en un libro, porque yo creo que vale la pena. Yo creo que es algo que el mundo está listo para escuchar. Estoy muy contento de anunciarles que este episodio también es auspiciado por nuestra consultora Origen, que junto a mi señora Bernardita González, ambos con más de 15 años de experiencia en el mundo del vino, trabajando con pequeños productores y también grandes bodegas, te podemos ayudar desde la viña a la botella, ya sea para llevar tus vinos al siguiente nivel o si quieres partir un proyecto de cero. No dudes en contactarnos en nuestro correo origen@wineglass.com. Sigue nuestras redes sociales en Instagram por Origen y también en LinkedIn. Hoy hablando de plata y de libros. Dale, dale, dale. Vamos. ¿Cuándo, ¿cuándo tú lanzaste South American Wine Guy? 2021. ¿Viste? Y el Bueno, foco como libro. como libro. Tenía la página web desde 2012. Mi guía de bodegas y todo eso lo tenía desde 2012. Pero ahí siempre la idea te has convertido como en una vocera, podríamos decir, de esta parte del mundo. Y no solamente la criolla, yo te digo que Sí. vino en general. Pero la idea de hacer ese libro era poder visibilizar Sí. esto de alguna forma. Estuve cansada. Yo escribo para muchos otros libros, como no lo voy a mencionar porque voy a hablar mal, Okay. pero escribo para muchas otras revistas y libros en el mundo. Y siempre me dan una página por todo Chile. Pero no, es un mundo de vino. Y Bordeaux tiene como 40 páginas y es una región. Entonces, como estuve un poco cansada de no tener espacio de poder escribir y hablar de Sudamérica cuando yo, como viviendo aquí tantos años y viajando a tantas regiones y conociendo tanta gente y probando tantos vinos, lo encontré increíble. Y era como, estuve un poco cansada de no poder expresar eso. Entonces, por eso escribí el libro. Fue como mucha gente me estaban preguntando, Amanda, ¿cuándo vas a hacer tu libro? Y yo, ja. Y después empecé a pensar, ay, ¿por qué no? Si yo estoy tan frustrada de no poder comunicar lo que está pasando aquí, ¿por qué no lo hago yo? Y por eso lo hice como self-published también, porque hablé con un par de editoriales y me ofrecieron como 200 páginas por todo el continente, pero solo podía incluir Argentina, Chile y Uruguay. Yo Porque dije, era más comercial, no, por sí, eso. porque eso es lo más comercial y Uruguay tenía que ser 5 páginas, nada más, como un anexo a Buenos Aires, como siempre es. Entonces yo dije, no, la verdad, si voy a poner toda mi emoción, toda mi vida, todos mis años en eso, lo voy a hacerlo yo, voy a invertirlo en eso a mí mismo y lo voy a hacer a un tamaño que me parece adecuado. Y por la próxima edición en cual estoy trabajando, seguramente va a ser más grande. Perdona Pero bueno, perdona que te interrumpa, pero es que los que no han visto el libro, no, aparte de leerlo, pero o sea, no leen, pero en papel. El sí. libro, con todas las de pequeña escala, que lo hice como muy poquito, pareciera que fuera un manuscrito a mano. Pero, o sea, en términos estéticos y la cantidad de plata que te gastaste en las gráficas, Nada, lo hiciste tú no sabes pero mira que leer, el borde colorado me costó un huevo. pero piensa acá como que hubiera parecido un libro hecho a mano, ¿no? Pero, o sea, es digital lo que hiciste en la parte de.
de conocimiento por la Sí. estética. O sea, Sí, mucha gente dice, oh, qué bonita esa güera, si lo compras, feliz. Porque la verdad es que yo quería que gente lo querían comprar, que querían tener. ¿qué? Porque para mí, el, sería bueno ganar plata con el libro, pero nunca era mi enfoque. Como yo estoy bien, no pierdo, pero tampoco no gano plata con el libro. Pero mi enfoque siempre era que gente quería leer de Sudamérica, aprender de Sudamérica y venir de Sudamérica y comprar vinos de Sudamérica. Y eso genera trabajo para todos, para mí, para ti, para todos. Entonces, para mí como mi plan financiero fue así. No tiene sentido financieramente el libro, como por eso tengo tantos problemas de distribución y todo eso, porque un distribuidor quiere un Una 80%, sí. Entonces no tiene sentido, como no tiene sentido. No hablo de plata porque soy por hablar de lo, pero lo digo porque no tiene sentido el libro financieramente. Pero yo quería que gente aprenda de Sudamérica y que tienen ganas de venir y tienen ganas de probar los vinos. Y eso, si lo compran solo para su coffee table, no me importa. Porque en un momento alguien va a abrirlo y va a echar una mirada y va como, no voy a probar un Cabernet de Maule, dálelo. Como está bien, no me importa para qué lo compran, pero me importa que lo tengan, que lo abren, que lo ven. Y ahí como hay mucha gente que me escriben. Eso es lo más lindo de escribir un libro, es que cuando gente lo leen y te escriben, y mucha gente que me dicen, ¡ah! Voy a ir a Bolivia el año que viene, ya tengo mi paisaje, Uruguay, como ya compré mi primer como Chardonnay de Liberi, como eso, mi qué emoción, bueno. eso me da toda la satisfacción de la vida, no necesito nada más, es como, es muy lindo eso. Y sí, los detalles para mí son importantes, como es, No me doy cuenta, por eso. porque el vino es interesantísimo. ¿Por Uy. qué tenemos que tener algo feo? No, el vino es bonita, es interesante, es vibrante, es lleno de historias. Y para mí un libro de vino debe que ser. Oye, ya para ir un poco cerrando, me gustaría después hablar de otros temas en alguna otra temporada del capítulo de Wine Clubs, pero para ir cerrando, yo creo también un poco, esto va al final, pero agradecer también cómo has sido tu promotora de Chile, Sudamérica, de muchos productores pequeños que no están visibilizados. Yo creo que eso ha sido yo creo que a lo mejor no todo el mundo te ha agradecido, ni siquiera a nivel gubernamental, me refiero a los productores chicos que has podido visibilizar. Así que te aprovecho de dar el tiro antes que se me olvide agradecerte por eso, ¿ya? Gracias. Y un poco, ¿cuál ha sido, en- aparte de estar en Sudamérica e inspirarte en estar acá, ¿había alguno periodista o gente de vino que te inspira? O yo sé que no te gusta de referente, pero como que has tomado alguna idea, oye, este gallo ha tomado una zona y la ha puesto en el mapa. ¿Tiene alguna idea o ninguna? Algunas. Mi inspiraciones eran muy vieja escuela. Yo me encantaba Keith Floyd, que como periodista gastronómica como muy divertido. Pero bueno, eso es otra cosa. Por eso enamoré con viajar y con comida. Pero realmente para mí como los dos personas que realmente me inspiró era primero Hugh Johnson Ok. por todo su trabajo que hizo y abrió la puerta al mundo de vino y sin saber. Y lo que me encanta de Hugh, y yo le hice una entrevista con él justo es cuando estuve escribiendo el libro, fue como 2019 creo. Y yo lo pregunté, pero ¿cómo hiciste todas las mapas? Y me dijo, bueno, yo lo mandé por correo a todos los enólogos y como marcaron cambios para hacer. Y yo dije, estoy haciendo igual, pero por WhatsApp y correo. Entonces, como me dio como mucho, como me llenó de amor saber que como el proceso es igual cuando él hizo el atlas de lo que yo cuando empecé a hacer el South American Wine Guide. Pero me encanta como él siempre ha sido como súper abierto a conocer otras partes del mundo. Si lo ves como todos los vídeos que él hizo hace miles de años, es como, es súper gracioso, es como él es jardinero es botanista, encanta las plantas y ahí entro con el vino y me encanta que viene con otra mirada y un como mente totalmente abierto y escribe muy lindo. Pero bueno, él ya no estaba escribiendo más, pero lo que hoy día sigo como leyendo mucho es Andrew Jefford, que para mí es como uno de los escritores más importantes del mundo de vino
Y Andrew cuando escribe, no, como escribe de otra forma y eso me inspira. Es alguien que a mí no me interesa leer críticos de vino, no me interesa eso. Yo quiero leer una nota que me da inspiración, que me llena la alma con otra como sensación, que me da sueños esa misma noche. Y la palabra es de Andrew Jeffrey lo hace eso. Si no lo conoces, hay que leerlo porque es muy lindo. Y casi nunca habla del líquido. No, y él como yo no somos fan de los puntajes. Los dos trabajamos por Decanter y haciéndolo mucho, pero son las palabras de Andrew que me encanta. Y para mí, como periodista, crítico, lo que sea de vino, son las palabras. Y ojalá que más bodegas, marketing, departamentos de marketing, enólogos, importaba más las palabras y no el puntaje, porque el puntaje es un número. Las palabras realmente es qué estamos sintiendo, donde, como la experiencia que tenemos cuando probamos un vino. No son los números. Y eso como me da un poco, si yo podría como elegir algo para sacar del mundo del vino, serían los puntajes. Ya sé que no podría, ojalá que Tim no lo escuche eso, ni nada, pero bueno, ni chances, ni de Gander, porque necesito el trabajo, pero por lo No sé si me pero para mí, pero para mí son las palabras. Eso es como lo que pensamos lo más, son las palabras. Y yo creo que eso muchos consumidores, mucha gente que realmente le encantan como comprar vinos y lo que lo dan ánimo comprarlo, no es el número, son las palabras. Y hay que enfocar más en eso. aprovechando, porque a lo mejor es la misma respuesta, pero ya que estamos ahí, desde el punto de vista de consumidora inglesa, no de Sudamérica, no hablando de Chile solamente, de Sudamérica, ¿cuál crees tú que ha sido uno de los errores que hemos cometido a nivel de industria que no nos ha permitido estar hoy día en una mejor posición, ya sea posicionamiento de marca o no haber podido comunicar de una mejor forma las criollas? ¿Qué crees tú que ha sido algo que estamos al debe como industria de todos los países que tuviese algo en común de Sudamérica, lo que está hablando mejor de los puntajes o otra cosa? Que tú digas, Mira, oye, yo creo que, bueno, es muy difícil porque hay muchos distintos tipos de consumidores. sí. Hay los que van a ir a Tesco's y no, como no importa tanto lo que pongas en la etiqueta, como ellos lo van a estar comprando por precio y porque reconocen la variedad, o quizás, pero muy pocas veces la marca. Entonces, eso es otro tipo de consumidor que realmente no vas a tener tanto influencia, solo si tienes el budget, El precio. marketing budget de una empresa enorme y puedes, no sé, hacer publicidad con Manchester United. Sí. Entonces, yo creo que ese consumidor es solo para los muy grandes que realmente pueden intentar ganar ese estilo de consumidor, que son muchos, ¿ah? Que son como el mercado más importante. Pero los que son como en ese mundo más como medio clase, para mí es la historia. Hay que animarse a vender su historia y ser más vulnerable en mostrarlo. Mi comentario de Chile, y es puntualmente de Chile, es que los chilenos no son muy buenos en mostrar su vulnerabilidad al mundo. Como cuando pasa fuegos en Sudáfrica, Australia, o cuando pasan problemas, ellos piden ayuda. Los chilenos casi nunca. Yo pido mucha ayuda cuando pasa los fuegos y todo eso. Yo lo publico mucho porque yo creo que es un momento en cual hay una necesidad del pueblo para tener un poco apoyo de fuera, y también es un momento en cual más gente van a tener empatía y van a decir, mira, Chile está sufriendo, vamos hoy noche a comprar un vino chileno. ¿Por qué no? Vamos a apoyarles. Cuando pasó todo lo, como Sudáfrica que ha tenido tantas dificultades, California que han tenido muchos fuegos también, piden ayuda, piden el consumidor, por favor, ayudarnos a comprar un vino hoy. Necesitamos tu apoyo y necesitamos saber que están escuchando. Y no hay como vergüenza en pedir eso. Estamos todos como conectados en ese mundo de vino. Estamos todos, queremos saber la historia atrás de la persona. Y para mí como quizás eso es algo que sería bueno enfocar para esa línea como más medio, como
consumidores que saben algo, que no están comprando en el supermercado, pero tampoco no están solo fine wine collectors. Es mostrar la historia y mostrar su vulnerabilidad, su ¿Se le personalidad. puede decir de no? Si no lo puede decir. Vulnerability. Como mostrarlo y no tener vergüenza de su historia, de dónde venís, de qué estás haciendo, y mostrarlo con mucho cariño y con mucha personalidad. Yo creo que eso es el arte de vender a ese tipo de mercado. Y para el fine wine tenemos que hablar de lugares. Tenemos que realmente hablar de lugares y cru y terruño excepcional y no tener miedo de hablar de las diferencias entre etata y hablar de Guarreliwe versus como más como adentro y no tener miedo de ser súper sofisticada. Hay mucha gente que me dicen, ay, Amanda, pero no, el consumidor no sabe la diferencia, por ejemplo, aquí en Mendoza, no sabe la diferencia entre el Valle de Uco y Luján, y ni hablar de Guaitaguari. Yo digo, no, ni en pedo. Si estás hablando con alguien que realmente está comprando las revistas, los libros, que está como comprando buenos vinos, sabe la diferencia y quieren saber la diferencia. Y la diferencia, como en mi opinión, no es como enforzar que alguien solo puede entender. No debes que poner en la etiqueta, no sé, Alto Guaitegueri o algo así. Ponelo como quieres, pero también poner Mendoza. Así saben de dónde viene, pero darle la oportunidad de conocer y profundizar su conocimiento. Yo tengo mucho como lectores míos de libros que son super wine geeks, que me escriben y decir, ay, Amanda, ¿me puedes decir un poco la diferencia entre el monasterio y el río y hablar un poco de... Ok, sí, súper, hablamos, pero no escribir a mí, escribir es base de su cara, van a escribir otro. Pero hay mucha gente que quieren saber de Quieren eso detalle. Sí. y no tener miedo de eso. Tomarnos como serios, como iguales de lo cru de Borgoña, o tomarlo tan serio, la misma. Merecemos esa atención, merecemos ese profundez. Y yo creo que hay gente que están listos a escuchar. No todos, pero hay una categoría de gente que sí. Entonces, ser como profundo y sofisticada y generoso con su conocimiento, ser vulnerable y mostrar su personalidad y su historia y no competir con lo de abajo. Chao. Se olvida. Se lo dejan a otro. Sí, a otros que lo van a hacer súper bien para el país, no tengo duda, pero no es para, es para 1% de la bodega competir ahí. Oye, Amanda, para ir cerrando, yo siempre termino como con cosas más coloquiales. Así que lo primero que pregunto, en tu caso, podemos ver qué es, porque hay gente a la NOR le pregunto cuál es el error más grande, que en Chile decimos Condoro. A lo mejor en el Master Wine, o a lo mejor estudiando, ¿cuál fue tu error más grande? O alguna publicación que estuvo algo erróneo, y dijiste, oye, este es el Condoro más grande que me han mandado, el error más grande. ¿Hay algo que se venga a la memoria? Pero como personal o como No, más me estoy hablando. chistoso. Tal, para vida amorosa ni. No, hablando de vino, me refiero. Me refiero o que tenga que ver con el mundo del vino. Me refiero, puede ser alguna catacilga, tío, sí. Tío, fue ¿cuál fue tío? ¿Condoro? Sí. Yo creo de los que me acuerdo, haciendo vendimia hace mucho tiempo, di vuelta a una prensa con la puerta abierta y se cayó toda la. Sí. Espero que no voy a decir el nombre de la niña, pero sí, esos condoros que me acuerdo, sí. Pero claro, puede ser algo. Hace poco estaba dando un sommelier, claro, y abrió una botella, no sé, casi una romanesa, le cortó el corcho, no sé. Hoy no O sé, cosas muchos todo el tiempo hago errores, pero algo como... que te haya quedado grabado, si no, no es tan importante. mm, Mira, vamos a pasar al siguiente. sí, perdón, lo voy a poner como anexo a la... El libro del podcast. Pero te puedo decir algo Sí, oye. que como yo he tenido muchos errores de lenguaje em, en revistas y todo eso. Lo voy a decir en inglés, que fue muy gracioso. Que había una nueva spa que abrió aquí en Mendoza. Y tú conoces el frase brand spanking new. ¿No? Es como, bueno, no va a salir bien. Entonces, brand spanking new es como una forma de decir como
nuevo, como Ok. fantástico nuevo. Y yo lo puse como el título de una nota, Brand Spanking New Spa, pero en vez de ponerlo en ese orden, puse Brand New Spanking Spa. Y Ah, Spanking es otra cosa. oye, si ese que Roma querando es igual, sí. Y la dueña me llamó. Sí, oye, claro. No, Ah, es en Suiza la dueña, y me llamó porque salió en la revista y empezaron a recibir llamadas para el spanking. Y me llamó como súper enojada. Ahora somos muy amigas, pero fue como eso sí. He hecho varios errores así. Y cuando estás trabajando como periodísticamente y pongas algo mal, como todo el mundo sabe y todo el mundo queja. Y bueno, claro, eso muchas veces. eso está buenísimo. Con eso estamos, podemos cerrar el capítulo. Oye, Brand new spanking. antes que te acuerdes de otro que nos vamos a contar, vino que más te ha marcado que fue un punto de inflexión para ti, por el minuto o por la gente que estaba. No, para mí siempre probar las cosechas viejas de vinos humildes me dan como algo, ¡guau! De grandes vinos también. Mm. ¿No? Por favor, Oye, que le no, abren y que- todos los vinos grandes claro. viejas conmigo, pero como de vinos súper humildes. Yo recuerdo probando un semillón con, bueno, cuando viniste la última vez y fuimos a ver el Gerard Michelini, él abrió un semillón de las setentas, que era en Damajuana, era como guardada, no sé, como bajo de una bodegón y fue fabuloso. Y como algo, cosas así, probar viñas viejas que no eran pensados para probar en 50 años más y probarlos y saber que la calidad estaba en la viña, en el vid, en el viñedo, eso siempre me da como un humildez tan importante que realmente me encanta eso. Te conecta con el pasado, te Mm. conecta con esa persona que lo hizo, que no conocías, que seguramente está muerta hoy, pero eso como me da, con eso puedes como viajar en el tiempo y conocer a gente que no están más. Y eso me encanta eso. Entonces esos son mis momentos más Como, bonitas y realmente no importa qué categoría de vino es, pero es así. Y disfrutar ese momento con las personas que lo abrieron. em, ¿te queda algún, te entiendo, pero algún lugar en el mundo que te gustaría cubrir por vino, ir, probar, que tengas pendiente, ya sea en Sudamérica o en otro lugar? ¿No tienes eso? ¿Sabes dónde voy este año? Que ¿Eh? estoy muy emocionada. Nunca había ido a Australia y ahora en Ok. noviembre me han invitado a ir allá para hacer un seminario, entonces estoy emocionada para ir a conocer que yo siempre he estado como pensando, bueno, lo voy a esperar hasta cuando tengo una invitación, porque como yo creo que puedes visitar Australia hasta cuando tienes 100 años, como es seguro, es lindo y fácil. Pero sí, como zonas más como yo lo hice un viaje importante en 16, 17, que era un proyecto que se llama Around the World in 80 Harvests, y fui conociendo distintas regiones del mundo en lugares extremos, exóticos, como la India, como, bueno, todos lados como más, menos conocido y más interesante. Y ahí hice mucho de mi checklist de zonas clásicos, pero también raros. Entonces, hoy me queda no tantos lugares, pero sí. Tengo ganas de volver siempre, esa es la otra cosa. Me he dado cuenta de eso. Sí. Ah, de hecho, la pregunta tiene que ver con esto después. ¿Cómo te ves a ti en 10 años más? Es una pregunta para que lo piensen mientras te digo la otra. Y después, ¿cómo ves la criollas en 10 años? ¿O cómo te gustaría verla? Oh. Bueno, la criolla es más fácil. Yo lamentablemente creo que vamos a perder mucha viña de criollas en ese próximos 5 años. No lo dudo. Pero que me gustaría ver en 10 años es que mantenemos la viña viejas de calidad que hablemos. Ojalá que estamos todavía con ese tersores, todavía viva, productiva y valorada y cuidada por sus dueños. Porque eso es la otra cosa, no es solo la viña, así el enólogo haciéndolo, pero son las familias que están cuidándolos. Ellos son los héroes de todo eso. Entonces, ojalá que en 10 años todavía tenemos esas familias mismas ahí cuidándolos y manteniendo ese como
ese tercer por el mundo, porque realmente es un tercer mundial. Y me gustaría ver más como enfoque en eso, en hacer vinos de super calidad y ver algunos de esas criollas llegando al Fine Wine Market Que veis de mantener y sí, y me gustaría hacer una cata en 10 años y poder probar los criollos de hoy y ver que están todavía deliciosos y que están como ganando complejidad con el tiempo. Eso sería el sueño. Y yo en 10 años, no sé, como yo tengo 40 hoy, voy a cumplir 50. Yo lo dije a una amiga el otro día que en mis 40 todavía tengo ganas de tener mucha diversión y hacer muchos sueños míos y ambiciones y quizás en los 50 voy a buscar para settle down y ser un poco más responsable como adulta. En las 60 es cuando quiero tener un barco y ir por el mundo. Chao. Ok. Pero entonces tus diarios todavía quedan de Amanda moviéndose. Yo no, pero la verdad, siempre tengo que planear un año en frente y no tengo muchas ganas de planear mucho más que eso. Listo, todo el mundo puede cambiar en un año. Me parece perfecto. Oye, Amanda, pero la gente que quiere comprar tu libro, ¿dónde lo South encuentra? America Wine Guide. Bueno, si estás aquí en Chile, escribime un DM en Instagram. En la página lo vendo, southamericawineguide.com, y tengo distribución con Academy de Van, pero en Chile es súper caro que llega. Si alguien quiere ayudar a importarlo, te lo necesito. Estoy con muchas ganas. Y el nuevo libro de criollas que va a salir en unos meses, ojalá lo voy a encontrar la forma de importarlo a Chile. También necesito ayuda, si alguien quiere ayudar. En el escenario estamos ahí que juntarnos de nuevo para hablar de creo ya. Pero sí. Sí, pero el plan para los libros siguientes, que criolla, voy a sacar otros también, te cuento después, es hacerlo en español y portugués. Entonces ahí se pueden reír de mi español más. Oye, Amanda, no me queda nada más que agradecerte en nombre no solamente mío, sino de todos los productores de Maule y Tata, la zona donde está Biobío, donde se concentran las parras viejas, el Secanet y las criollas, por ser la vocera de nosotros. No. Así que muy agradecido por eso, muy agradecido por recibirme a tu casa y por ayudar a gestar algunas de las reuniones que vamos a tener. Así que no me queda nada más que decir un saludo. Gracias a ti por enfocar esa serie en criollas. Y un placer, siempre el honor es mío. Muchas gracias. Salud. Bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo número 24, el primero de esta serie de criollas. Yo creo que hay se van abriendo varias preguntas también que las vamos a ir contestando con los otros capítulos, pero es muy importante ver la visión de Amanda de las criollas visto desde afuera, también desde el punto de vista internacional, el tema cómo puede ser una forma de comunicar, un tipo de variedades que vamos, con cada invitado les voy a ir haciendo esta pregunta a las criollas, de su definición, podríamos decir si hay algunas variaciones de esta definición o no, qué variedades entran sí o no. Yo creo que es muy interesante esa conversación. Así que bueno, nada más que agradecer también a los auspiciadores, sigan las cuentas sociales de ellos. Y si les gusta el capítulo, por favor compartan, Spotify 5 estrellas, también en Apple, canal de YouTube Wine Loops, sigan la cuenta de Instagram Wine Loops, y cualquier duda, sugerencia, comentario, reclamo, temática que les gustaría tocar, cristian@wineloops.com.